Listo, Obvio. ya no. Bueno, entonces el sistema, en nuestro sistema de uniones o arreglo de paneles puede ser de 12, 24 o de 48 voltios. Todos estos pueden tener, si vamos a usar paneles de 100 vatios, pueden tener desde 100 vatios hasta infinitos vatios. De 24 voltios pueden tener desde 200 vatios hasta infinitos vatios, ¿cierto? Y de 48 voltios pueden tener desde 400 vatios hasta infinitos vatios. ¿Sí se entiende por qué? Sí, Sí. Diana, claro. ¿qué dice? ¿Entiendes por qué o no? La sumatoria. Estoy procesando, estoy escuchando todo primero. Estás procesando. Sí. Te voy a ayudar con dibujos. Tenemos... Carlos, se suman los tres paneles. Sí. O sea, con un solo panel, lo único que podemos producir es 12 voltios Ah, y también 100 vatios. ¿Listo? Dejemos de lado los Sí. amperios. Con dos podemos producir 200 vatios. Producimos 200 vatios. Si los ponemos en paralelo, son 200 vatios, pero producen ¿cuántos voltios? 12. 12 voltios. 12 voltios, porque los pusimos en paralelo. Así que aquí ya tendríamos 200 vatios en este arreglo, en el de 12 voltios igualmente, ¿sí? Ya entendí. Pero con 2 vatios, con dos paneles, podemos hacer otro arreglo. Con 2 paneles podemos ponerlos en serie. Es decir, la otra manera de conexión, que lo que hace es mantener, por aquí sale el negativo y por aquí sale el positivo. O sea que aquí mantenemos los mismos amperios, no estamos hablando de amperios, mantenemos los 200 vatios, eso sí, ahí hay 200 vatios porque este tiene 100 y ya sabemos que sea como sea que se pongan, siempre se suman. ¿Cuántos voltios tenemos acá? 24. 24 voltios. Gracias por la emoción. Tras de que está el que se duerme, pues peor. Aquí tenemos 24 voltios. O sea, este es el mínimo arreglo de 200 vatios. Es el mínimo arreglo para obtener 24 voltios. Ahora, si quisiéramos tener 48 voltios, pues tenemos que sumar más voltios. O sea, 12 más y 12 más. Y todos estos ponerlos en serie para que se sumen los voltios. Todos estos ponerlos en serie. Y aquí sale el positivo y de aquí sale el negativo. Quiere decir que aquí tenemos otros 100 y aquí tenemos otros 100. En cuanto a vatios, naturalmente, Bedoya, en cuanto a vatios tenemos naturalmente 400, ¿correcto? ¿Cierto? Sí. Pero en cuanto a voltios, ¿cuántos tenemos? 48. 48 voltios porque se suman, porque están en serie, está uno detrás de otro, se suman a 48 voltios. Ahora, yo podría tener estos mismos 4 paneles y producir solo 12 voltios. En paralelo, Sí, ¿no? Sí. Claro, en paralelo. exactamente, ya son unos magos fantásticos, fantásticamente fantástico. Y esto tiene todo tiene implicaciones, o sea, no crean que esto es por jugar. Esto yo puedo ponerlos todos en paralelo, ¿cierto? Todos los pongo en paralelo de tal manera que aquí produzco el positivo y aquí produzco el negativo. ¿Y cuántos voltios tengo? 12. 12 voltios. 12 voltios, no cambié nada, 12 voltios. ¿Cuántos vatios? 400 vatios. 400 Entonces, la relación aquí es 12 voltios y 400 vatios. La relación en el dibujo anterior, en el que estaban en serie todos,
Era de cuánto de cuánto. 48 voltios. 48 voltios 400 vatios. y los mismos 400 vatios. Así que estas son las dos opciones que tenemos acá. Entonces ahora díganme, ya sabemos que tiene 8 amperios cada cosito de esos. Díganme cuántos amperios tiene el de arriba y cuántos amperios tiene el de abajo. Este tiene 48 voltios. ¿Y cuántos amperios? 32. Este es fácil, este de abajo es fácil. Ah, Ajá, normal. ajá. ¿Cuántos amperios tiene? 8. En serie tiene 8. Eso, en serie tiene 8. Y en paralelo Y aquí en paralelo 32. 32 amperios. 32 amperios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál circuito es mejor? En ambos producimos 400 vatios, que es lo que nos va a mover la casa, que es lo que nos va a prender los circuitos. En ambos tenemos los mismos 400 vatios. ¿Cuál circuito es mejor? En serie. Paralelo. ¿Por qué? Este es en serie, ¿no? Pues depende. Y este es en Depende del paralelo. consumo, porque no puedes en El en serie consumo, no puedes, el consumo, no puedes conectar más de una cosa que tenga más de 8 son los amperios de vatios. consumo. El consumo es el mismo. espérense, el consumo, lo que pueden producir en cuanto al consumo son 400 amperios. Siempre va a ser lo mismo. Sí, Siempre es lo mismo. ustedes ya no piensen en que, digamos, 32 amperios me mueven un aparato de 32 amperios, porque esto ya lo convertimos a vatios, ¿vale? Esto lo vamos a convertir a vatios y ahora les digo por qué. Pero ya no piensen en amperios, solamente piénsenlo en este numerito. Eso sí es importante. Este 8 y ese 32. ¿Cuál de los dos es mejor? Ambos producen 400 vatios. O sea que pueden prender una nevera que consuma 400 vatios, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí que el que menos gasta. Yo creo que el de serie. El de, perdón, Diego cree que el de serie. ¿Y John, qué era la pregunta? ¿Que el que menos gaste qué o qué? Entonces el que menos tenga cable, más económico. No, el que tenga menos, Sí. menos paso de corriente, que es Sí. el que menos desperdicio de corriente, algo así, ¿no? Sí, tienen razón los dos. El más económico. ¿Por qué es más económico? ¿Cuál es más económico? El de serie. El de serie, ¿por qué? Menos cable y menos paso de Menos corriente. grosor de cable. ¿Por qué? Porque el grosor de Por cable el depende de la amperaje. corriente. Exacto, del amperaje. El amperaje, 32 amperios es una locura. 32 amperios es hartísimo, digamos, ¿sí? Es Un cable alta. para prender toda una casa, algo así. Sí, 32 amperios es harto. O sea, tampoco es una locura porque es por 12 voltios, son los mismos 400 vatios. Pero sí vamos a mover 32 amperios. Entonces el cablecito seguramente tendrá que ser mucho más gordo porque si no, pasándole 32 amperios, un cable número 12, por ejemplo, se calienta. Es que Acuérdense que los cables son 8, 10, 12, 14, 16, y este de 8 es más grueso, este es menos grueso, este menos grueso, este menos grueso y este más delgadito, ¿sí? O sea, el número entre más pequeño, el cable es más grueso. Entonces un cable número 16 no aguanta, o sea, con los 32 amperios simplemente se quema. Entonces, y el valor es muy diferente, ¿no? Eso también es importante. Se me olvidaba decirle. O sea, el valor de aquí, en cada número que pasemos, puede duplicarse el valor. ¿Se entiende? Entonces, si con 8 amperios, posiblemente podamos usar un cable número 12 y no pasa nada. Con 32 amperios, tenemos que usar un cable número 8 o menos inclusive, posiblemente. Sí, puede ser, hay menos, hay cables más gordos que son para baterías y para esto. arrancar una tractomula.
Eso. Esos cables de pasar la corriente de carro a carro, yo no sé si los han visto, son los cables así de gordos. Son cables que no existen en la casa porque nunca se manejan esos amperajes. Entonces es muy importante que a mayor voltaje, nuestro arreglo, nuestro sistema solar es más eficiente, por decirlo de alguna manera, o como decía John, es más barato. Es más barato poner un sistema de 24 o de 48 que de 12. De 12 es el mínimo, eso sí, no se puede poner de menos. Pero las otras cosas que hay que comprar, que es lo último de lo que vamos a hablar hoy, así como para mostrarles algo un poquito más interesante que solo números, las otras cosas que hay que comprar también aumentan aumentan de precio dependiendo si trabaja para 12 voltios, para 24 voltios o para 48 voltios, ¿sí? Entonces también hay una relación ahí que si uno lo pone todo a 48 voltios, pues empezando porque lo mínimo que puede comprarse son 4 paneles solares. ¿Es correcto? Entonces, tiene que tener el $1.000.000 que le va a valer esos paneles solares para empezar, por ejemplo, ¿sí? Si en cambio va a trabajar con 12 voltios, pues a lo mejor puede poner un solo panel y entonces le va a valer $250.000. Claro que este tiene 100 vatios y esto de acá tiene 400 vatios. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Ok. Y el de 24, entonces, pues tiene una ventaja intermedia. Digamos, no son 4 veces el de 12, solamente es el doble del de 12. Entonces, yo también, en otro sentido, recomiendo el de 24 voltios, porque todas las cosas que trabajan con 24 voltios tienen un valor muy parecido al de 12 voltios y en cambio, pues es la mitad del amperaje, ¿no? Por 100 voltios pasamos 8 amperios en 12 voltios, ¿cierto? Con 100 vatios necesitamos 8 amperios. Digamos que vamos a hacer los mismos vatios. Entonces estos dos, pero con 12 voltios. Entonces estos dos tendrían, 200 vatios, pero 16 amperios. Y estos dos, para obtener 24 voltios y tenerlos en serie, tendríamos los 24 voltios y 8 amperios nomás. Entonces, es la mitad del cable que tenemos que usar. Entonces, muchas cosas vienen a 12 voltios de los elementos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchos se conectan al carro. Entonces, la batería del carro es de 12 voltios, pero lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con el carro. ¿Correcto? Lo mismo pasaría entonces con las baterías. Si yo decido que mi sistema es de 24 voltios, ¿cuántas baterías necesito mínimo? 2. 2, porque cada batería tiene 12 voltios. Entonces, yo poniéndolas en serie, tengo 12 voltios. Y luego ya depende de los amperios que tenga las baterías. Pero, 24 voltios. 24, porque los puse en serie, ¿no? Estamos tratando de hacer todos el sistema de 24 voltios con 2 paneles. 2 paneles, pero necesito 2 baterías, que cada una me dé 2 voltios, que cada una me dé 12 voltios y sumadas den 24, ¿sí? Para reducir a la mitad los amperios. No podemos, ahora si tienen plata y si es un cliente con plata, de una vez le ofrecen de 48 voltios para que el cable sea delgadito, haya menos pérdidas, es mucho más eficiente entre más voltaje haya. ¿Correcto? ¿Sí, Sas? Ok. Sí, señor. Prendanle los micrófonos, prendan las cámaras, vuelvan a la silla. La silla vacía, parece esto. Bueno, entonces, queda todo clarísimo. Las baterías. Entonces, digamos que yo tengo aquí 12 voltios,
Y las baterías tienen que ser del mismo amperaje. Yo puedo tener, no sé, la más pequeñita, pues es de como de 7, bueno, hay de 2, hay de lo que sea, de 10 amperios, de 10 amperios y de 10 amperios. Entonces aquí tengo 24 voltios por, ¿cuántos amperios? 10. Por 10 amperios, con lo cual tenemos 240 vatios. ¿Sí o no? Sí. Ojo que no son los dos mismos 200 que tienen los paneles solares, ¿no? O sea, ahí ya marcamos una diferencia y la vamos a marcar más. La vamos a marcar mucho más. No tenía que haber borrado nada de lo que borré, absolutamente nada. ¿Por qué me pasa esto a mí? Menos mal que la tecnología. Pero no me deja echar más para atrás. Ya, listo. Vamos a hacerlo más dramático para que se note la diferencia. Pues vamos a comprar 2 baterías, pero de 100 amperios cada una. O sea que tenemos aquí 12 voltios y 24 voltios por 100 amperios, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 2400. 2400 vatios. Ah, sí, 2400. 2400 vatios en un sistema de 24 voltios, que lo puedo alimentar con los paneles estos de acá, con estos de 100, de 200, perdón, con este de aquí, con este de aquí que son 100 y 100. O sea que yo le puedo a él dar 200 vatios por hora, ¿sí? En principio, como les digo, en realidad más o menos por mucho da 70, 60 vatios. Entonces, pero digamos que de manera perfecta daría 200 vatios. Así que para llenarlo, 200 vatios por hora, ¿no? Entonces, para llenar esas baterías, supongamos que las vamos a descargar totalmente, supongamos que les vamos a dejar 200 vatios, 400 vatios nomás. Entonces la descargamos, la usamos, la usamos y la usamos y quedaron solo 400 vatios. O sea que hay un hueco de 2000. No de 2 millones, ¿no? De 2000. Hay un hueco de 2000. Y yo produzco 200 vatios a la hora. ¿Cuántas horas tengo? 200 vatios hora. ¿Cuántas horas tengo que poner esos paneles al sol para que me produzcan los 2000 vatios? 10 horas. 10. 10 horas. Tengo que poner al sol esos paneles 10 horas para que me produzcan los 2000 vatios y volver a llenar las baterías. ¿Vale? O sea, las baterías pueden tener un batiaje o deben tener un batiaje muy superior a los vatios que le pueden entrar, que le pueden meter los paneles, porque la batería va acumulando y esa es la idea de una batería. O sea, el panel solar le bota 10 amperios, a la hora tiene 10 amperios, en 2 horas tiene 20 amperios, en 3 horas 30 amperios, en 4 40, 50, 60, hasta que llegue a 100 amperios otra vez, o algo así, ¿sí? ¿Sí? ¿Vous avez compris? ¿Se entiende todo perfectamente? Sí, señor. Sí, señor. Con los dibujos sí. Sí. Lady Paula, Damon Alejandro, todo se entiende a la perfección. Claro. Bueno, ojalá que eso no sea ironía. Diana Oberto, que se fue. No, aquí estoy, sí. Sí, pero te fuiste de la cámara, que para mí es casi como si te vas. No, aquí estoy. Eso. Vale, chamo. Entonces, ¿entendiste todo? Sí. Perfectamente. Listo. Ahora sí les voy a compartir las fotos de las cosas de mi casa, de mi sistema. Creo que es este. Bueno, aquí está. ¿Lo ven? Sí. ¿Están viendo? ¿Se ve grande? ¿Se ve adecuado? Sí. Vale. Entonces, aquí tenemos la primera foto, que son 2 paneles solares. Estos son los paneles de 100 vatios. Cada panel de estos tiene 100 vatios, los que yo tengo. Yo tengo en mi casa, tengo 10 paneles. Pero no los tengo bien puestos. Ay, ¿por qué no me avisan que no me están viendo?
pero no los tengo bien puestos porque no los tengo en el techo, porque no es mi casa, entonces los tengo ahí como puedo, en el balcón, en la parte de afuera, donde puedo. Pero no los tengo bien puestos, así que yo no le saco el rendimiento que podría sacarle a eso. Pero bueno, esto es un panel solar. Esto ahí no está, ahí no, digamos, no hay una mano ni nada, pero de aquí a acá, no me están viendo, ¿cierto? No están viendo mi... Sí, De aquí, ¿sí me están viendo el mouse? sí, Señor. señor. Ah, Bien, bueno. muy bien. Ah, ok, pensé que no. Pero de aquí hasta acá tiene como 1 metro y de acá hasta acá tiene como 70 centímetros y pesa como 15 kilos. O sea que eso pesa, ¿no? O sea, sumen los 10 paneles que tengo, son 150 kilos que tengo que acomodar. Por eso no lo pongo en el techo. Como la casa no es mía, tendría que romper y acomodarlos bien. Estos bordes son láminas de acrílico. Son láminas de... Ahí se nota, diga alguien. Aluminio. De aluminio, Aluminio. exactamente. Son láminas de aluminio. Son láminas de aluminio que permiten ser perforadas y demás. Lo importante, en realidad, es estos panelcitos de acá, que no mide nada, es súper delgadito, es un vidrio. Pero el grosor de esto tiene como 3 o 4 centímetros de grosor. Entonces ahí uno le puede enterrar cosas, lo puede amarrar con tuercas, lo que sea. ¿Correcto? ¿Estamos? Ok. Sí. Ok, ahora voy a tratar de pasar la imagen. ¿Con qué lo sujetas para que no te los roben? Ahí no, que se van a entrar a robar La eso. gente no sabe que eso es un panel. Y la gente no sabe que eso vale plata. Lo mismo que todas mis chucherías. Sí, no sabe. Bueno, esto que tengo acá son mis baterías del sistema 1, digamos, de mi sistema 1. Cada batería de estas tiene 150 amperios. 150 amperios. Así que y naturalmente 12 voltios. 12 voltios. Así que ¿cuál es la calculadora más rápida del oeste que me dice cuántos vatios tengo yo de posibilidad en mi casa? ¿Cuántos? Depende cómo lo tenga conectado. ¿En serio o en paralelo? No, en serie. No. Es de 24 voltios mi sistema. De 24 voltios. Lo que yo les recomiendo, pues es lo que yo uso también. Es de 24, entonces están en serie. Pero en batiaje daría lo mismo si estuvieran en serie o en paralelo. 7200. No. 1800. Ojalá. 3600. Exactamente. ¿Cuánto? Ah, sí. 3600. 3600. Entonces, toda la potencia que yo puedo tener son 3600 vatios hora. O sea que yo puedo conectarle algo que consuma 3600 vatios, eso es muchísimo, durante 1 hora. Un televisor consume, mi televisor, digamos, un televisor grande, consume 100 vatios a la hora. O sea que ahí pueden hacer la cuenta de 3600 dividido entre 100, yo lo puedo usar 36 horas. Lo puedo dejar prendido 36 horas y él no se apaga hasta que se descarga, ¿no? En principio, en teoría. Bueno, estas son las baterías que tengo, pero son muy buenas. Digamos que la máxima que venden aquí en Colombia es de 200 amperios. Yo podría ponerle más vatios a esto, poniéndole, si quisiera, otras 2, digamos, y hacer un sistema de 48, pero tendría que cambiar todo lo demás que les voy a mostrar. Pero también podría ponerle más vatios poniéndolas en paralelo. Es decir, ponerle a esta batería aquí encima, perdón, otra, y aquí poniéndole otra encima, por decir algo, ¿no? Y entonces sumo esta con esta para que me dé 12 voltios y sumo esta con esta para que me dé 12 voltios y luego las hago estas dos en serie para que me dé 24 voltios y podría tener, si compro otras 2 de estas, pues podría tener el doble de 3600. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto vale una batería de esas? 7200. Ok. Bueno, las baterías son más ¿Y caritas. dónde vive? ¿Y dónde vive? Yo vivo en Girón.
Estas baterías Como la valen de Camilo, ¿sí o no? aproximadamente un millón cada una. La más grande, por eso les digo, es de 200, pero esta, porque es de 150, es muchísimo. Pero digamos una batería normal, una batería útil puede ser de 50 amperios o de 100 amperios, inclusive de 100 amperios puede valer 700 por ahí, o sea que es casi, bueno, es bastante el 30% menos. Entonces depende de lo que quiera, la autonomía que quiera tener. Yo puedo tener 3.600 vatios, 3.600 vatios en una hora, o puedo repartir esos 3.600 vatios. Yo más o menos utilizo 800 vatios en mi casa. Con todo lo que hago, con el televisor, con todo, utilizo 800 vatios. O sea que más o menos 800 vatios al día. No, 800 vatios al día. Yo utilizo más o menos, eso se los voy a explicar después en la tabla, pero más o menos, digamos, son como unos 100 y pico de vatios a la hora, pero no todo el tiempo son 100 y pico. En algunos momentos son 300, en algunos momentos son 5 vatios, ¿sí? Lo único que consume constantemente es el internet. Y la nevera. Porque nunca se apaga. No, la nevera no la tengo conectado ahí porque tengo una nevera muy grande, entonces no hay sistema, yo no tengo capacidad para eso todavía. Entonces la nevera no la tengo conectada. Lo único que tengo conectado que está prendido las 24 horas del día es el internet, pero el internet consume 20 vatios, más o menos, el módem y eso. Consume 20 vatios, con lo cual, pues imagínense, o sea, 3.600 dividido entre 20 vatios, yo podría tenerlo 180 horas dividido entre 180 horas, 180 horas dividido entre 24, quiere decir que yo lo podría tener 8 días prácticamente eso sin hacerle nada y no se descarga. O sea, puedo usar 8 días el internet, pero claro, estas baterías se descargan y se recargan con otras cosas, ¿no? Lo que sigue entonces, ¿están todavía o ya se durmieron? Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos, dijo el niño. En 6 minutos nos dormimos. Sí. ¿Y ahora qué? No puedo cambiar de imagen. ¿Por qué? Claro, ahí puede. Sí, porque la está editando, tiene que darle arriba en la X. Tengo que en quitar X. esto. Pues vale. No, acá arriba en la X, exacto, ahí. ¿En esta X? Sí, señor, en Sí. esa. En la de la edición. Ok. Exacto, en esa. Eso, listo. Ahí Gracias, ya. Ya tecnología, gracias. ¿sí? Eso que Listo. no tengo tabla. Para que vea. Muy bien, muchas gracias. Este que era lo que preguntaba Sergio David Cordero, creo, es el regulador de carga. El regulador de carga, vamos a verlo más adelante. Solo les voy a mostrar así por encimita. Entonces, acá entra en estos dos, entra la energía. ¿Alguien está limando las uñas o algo así? Los está lavando los dientes. Aquí entra los paneles solares. Aquí las baterías en estos dos. Y aquí sale la corriente, digamos. ¿Sí? Sale la corriente. Toda esta corriente que estamos usando es corriente continua. Esta es corriente continua. Ya en la clase vimos lo que era corriente continua y corriente alterna. Pero lo vamos a repetir seguramente para que quede más claro. Entonces, queda claro, este es el regulador, este es el que entra la corriente de los paneles solares y él hace unos cálculos y tal y se los manda a la batería para cargarla y también los manda al siguiente elemento que es el inversor. Entonces, ¿Y ese regulador cuánto vale, profe? Se me olvidó decirles, pues también el regulador también es carito. Ese regulador vale por ahí 700. Pero hay de todas las clases. Yo tengo uno más pequeñito que les voy a mostrar más adelante que costó 30,000 pesos o algo así, o 40,000 pesos. Lo que pasa es que este regulador que tengo acá es un regulador inteligente, por decirlo de alguna manera, que él, se los voy a explicar en profundidad, pero él saca el máximo provecho de las baterías y además de eso me dice en qué porcentaje están las baterías de carga,
cuántos amperios han entrado, cuántos han salido, etcétera, etcétera. Y tiene una herramienta muy chévere. Bueno, que ahorita les voy a mostrar. Bueno, entonces esto pasa a este aparato que es el inversor. Este inversor no es más que un aparato por el cual entra la energía en DC, corriente continua, y sale por aquí, por este enchufe, con la corriente de la casa que es sinusoidal. O sea, entran aquí 24 voltios y él aquí hace la conversión y los convierte en cierto 10 voltios y además en corriente alterna. Aquí era DC y aquí es AC, ¿vale? Entonces él coge esa corriente y a partir de unos transformadores y unas cosas, él hace que la corriente se vuelva alterna como la de la casa, común y corriente. Y como pueden ver aquí, es de 1000 vatios. Entonces yo lo máximo que le puedo conectar a esto, en realidad, aunque la batería me produzca 3000 y pico de vatios, yo a esto no le puedo conectar más de 1000 vatios. ¿Por qué? Porque él es de 1000 vatios. Entonces, este elemento me está limitando la cantidad de vatios que puedo usar. Y como pueden ver acá, es de 24 voltios. O sea que yo compré todo de acuerdo a los 24 voltios que quiero utilizar. ¿Correcto? Y este es un aparato grandecito. Esto es un aparato como así. Este aparato puede costar, este aparato depende. Es que todo esto ustedes lo pueden comprar aquí en Colombia y este aparato les puede valer, no sé, 1,5 millones. O lo pueden traer de China y tener paciencia. Se demora 2 meses en llegarles y les puede valer 500,000 pesos. Y así, hay cosas peores que aquí en Colombia valen 500,000 pesos y en China valen 50,000. Entonces, pues, bueno, pero todos podemos comprar en China. Eso también puede ser parte de lo que les enseñe si es que no han comprado en China. Bueno, este es mi sistema completo, visto así, digamos, desde lejos. Como pueden ver, no he tenido mucho tiempo para organizarlo muy bien, pero les voy a decir rápidamente. Estas son las entradas, los cables de entrada de los paneles solares. Este es el regulador de carga. Estos son unas pantallitas que yo tengo para ver cuántos voltaje, cuánto amperaje, etcétera. Esto es seguridad. Estos son unas cosas que se rompen si pasan muchos amperios. Y esto es un aparato el que nos controla, el de la domótica, el que yo puedo controlar por el celular. Es decir, yo aquí por el celular, por ejemplo, les voy a hacer la prueba. Yo aquí por el celular puedo manejar muchas partes de mi casa a través de esos cositos que están ahí. Por ejemplo, en este momento voy a apagar la luz desde mi celular. ¿Ven? Desde mi celular puedo apagar y prender la luz. Eso porque tengo un coso de estos, un coso parecido a este que está aquí, un poco diferente, pero parecido. Estos cosos son baratos. En China, no me acuerdo cuánto vale, pero eso no vale más de 100,000 pesos, una cosa de esas. ¿Y solo se puede apagar la luz? No, lo que sea, lo que sea. También prender. También se puede prender, también puede prender motores, también puede hacer otra serie de cosas. Básicamente sí es un switch que prende y apaga, pero puede ser cualquier cosa. De hecho, aquí está utilizado para prender y apagar toda la luz de la energía solar. Entonces, aquí no solamente prendo o apago una cosa, sino toda la casa, por decirlo de alguna manera. También es una manera de controlar porque específicamente muestra cuánto se ha consumido, etcétera, ya en energía alterna. Este es el panel de seguridades que vamos a ver más tarde, que tiene los elementos de protección, los tacos básicamente, pero eso lo hice yo, eso lo puse yo, se lo pueden ustedes poner. Es claro que no siempre se puede tener energía solar. Si dura 8 días sin salir el sol, pues no se puede, se le van a descargar a uno las baterías. Entonces hay que tener un sistema, una manera de cambiarlo. Esa cosita que hay es una bola, una ruedita que yo lo paso, está en solar o lo paso a la red cuando ya veo que definitivamente llevamos 8 días sin sol, entonces necesito que dejar descansar las baterías y que se carguen. Este es el son-off. Este es un son-off más normal. Por ejemplo, yo tengo unas protecciones aquí en mi estudio
porque aquí tengo, bueno, porque aquí hago cosas y entonces por si acaso, para que no se vaya la luz en toda mi casa, vino a saludar Sansa. Que saludes de Sansa Berusca. ¿Y de verdad Ay, la estás qué regalando? belleza. Yo la recibo, ahora sí se la recibo. ¿La Qué perra? belleza de perrito. Sí, Es una loca, pero por eso ahora sí se la recibo. es una hermosura. Aunque es un poquito chandosa y es Ay, es un poquito loca porque no hace sino morder y eso que ya no es tan cachorro. Ya no más. Que la controle ahí con el celular. Pero ya ¿La, También. ¿La qué? la- ¿La compré? Sí. Que la controlas también con el celular. Sí. Le mando corrientazos. Bueno, entonces este es el sistema, este es el sistema de protección de mi cuarto, de mi estudio. Este es un panel solar pequeñito que tengo aquí arriba en el estudio que me alimenta esta pantalla nueva que tengo acá, cargadores y demás. Y este es bueno, son dos porque mis sistemas todos son de 24. Y este es lo mismo que está abajo, pero en pequeño. Entonces, aquí arriba están las protecciones. Aquí en esta parte de acá están las protecciones. ¿Ven el mouse? El Señor. cursor, el mouse no, el cursor. Bueno, ¿ven el cursor? Estas son las protecciones. Este es el regulador de carga, el mismo grandecito que estaba abajo, pero este costó 30,000 pesos aquí en Colombia. Este es el inversor, pero es un inversor pequeñito, solamente puede con 200 vatios o así. Y estos son dos multímetros, como diría John, que yo le puse para poder saber en todo momento, con unos interruptores acá,